y amadas. Gracias por estar nuevamente con nosotros y gracias por compartir este tiempo, por este medio y por esta causa que sin duda alguna es la mejor. Quiero que coloquemos la mejor disposición en esta mañana y quiero compartir la primera palabra en esta mañana y la encontramos en Proverbios 2, del 1 al 5. Espero que todos ustedes tengan sus Biblias en las manitos. Y dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a cada uno de ustedes que comparten este tiempo con nosotros a través de estas pantallas. ¿Y qué tal, mis hermanos, si en esta mañana agradecemos a Dios? Yo sé que tú y yo tenemos algo por qué agradecerle a Dios. ¿Qué tal si nos imaginamos trayendo a los pies del Señor una canasta llena de regalos en agradecimiento por sus beneficios? Y digámosle al Señor en esta mañana, abramos nuestra hoja no solamente para clamarle, sino para agradecerle. Y dígale desde allí, desde su lugar: gracias, Padre, por bendecir mi casa. Gracias por bendecir mi familia, por regalarme el privilegio de hacer parte de una familia, porque tú has bendecido la provisión de mi casa. Gracias, Señor, porque tú me has hecho parte de este proyecto. Gracias, Señor, por las personas que extienden tu reino, por las personas que trabajan en diferentes áreas para tu reino, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hijos tuyos, por estas personas que bendicen la economía de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios, por las empresas que dan empleo, Señor. Gracias por aquellos lugares, Señor, donde se capacitan personas para trabajar en un ministerio para ti, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado y sabemos que tú, Señor, lo seguirás haciendo, porque tú nos lo confirmas en tu palabra, Señor. En la palabra Jeremías 26:3, tú nos lo confirmas, Padre, y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Señor, y yo me afianzo y creo en esa palabra y quiero que tú también lo hagas, porque sabemos que Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios de promesas y cumple, y a través de su palabra nos está rectificando que tu promesa se cumplirá. Por eso en esta mañana, mis hermanos, agradezcámosle al Señor. Agradezco, Padre, por nuestro ministerio de alabanza. Pido, Señor, que coloques en cada uno de ellos de tu gracia, Señor, en estos muchachos, en el pianista, en el baterista, en el bajista, en el guitarrista, Señor, en esta persona que eleva su garganta, Señor, para alabarte y glorificarte en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de ellos y todo, Señor, lo que los compromete, Padre Santo. También, Señor, este siervo tuyo que extiende tu reino, que ora cada día, Señor, para mantener su rebaño unido, Señor. Oro a ti, Señor, para que lo bendigas con toda tu bendición y todo su alrededor, Padre. Que tu amor, que tu rostro esté puesto en él y en toda su familia, Padre, para que él sea lleno de tu gracia, Señor, en el momento de exponer tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, Señor. Ahora, Señor, colocamos en tu presencia este tiempo y permite que seamos excelentes delante de ti, que seamos merecedores, Señor, de tener este tiempo contigo en esta mañana. Gracias, bendito Dios. Hemos orado
en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y con esa misma disposición que hay en sus corazones, los invito, mis hermanos, a que nos gocemos en este tiempo de alabanza. Invito a nuestro ministerio de alabanza para que sigamos glorificando el nombre del Señor. Aleluya.
buenos días, mis amados hermanos. Quiero invitarles, en primer lugar, a que abramos la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Teniendo en cuenta la base y sombra que nos arrojó el concepto de santidad en el Antiguo Testamento, vemos que en medio de dicha frustración histórica y espiritual por parte del hombre, nace la esperanza en el Mesías como forma para restaurar el pacto de santidad, y regresar al hombre de manera voluntaria al estado de santidad por medio del puente o sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, la realidad salvadora y santificadora se ve entre los hombres hecha en el relato del Nuevo Testamento. La idea de santos, santificar y consagrar enteramente a Dios en el Antiguo Testamento sigue empleándose en el Nuevo Testamento, con la salvedad que esta etapa nos dirigimos a una fase donde intervienen las tres personas de la Trinidad. Así que en esta mañana, mis queridos hermanos, les invito a hacer un recorrido por los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero tranquilos, no se me preocupen, vamos a agruparlos en 3 fragmentos o en 3 partes. Oremos por un momento por la palabra que iremos a recibir en esta mañana. Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que la podamos entender, comprender y guardarla en nuestros corazones. Que seas tú tomando el control de este momento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de ella, Señor. Y que ella, Señor, transforme nuestras vidas al propósito tuyo, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema en esta mañana es santidad en el Nuevo Testamento. Hace 8 días el pastor Rafael compartía santidad en el Antiguo Testamento. Hoy nuestro tema es santidad en el Nuevo Testamento. Y nuestra base de texto bíblico es la que leímos en Filipenses capítulo 2 del versículo del 6 al 11. Bien, 3 punticos vamos a tomar de este tema. Nuestro primer punto tiene que ver con el significado de santidad en los evangelios y en el libro de Hechos. Lucas, en el capítulo 1, en el verso 35, hay una historia interesante allí. El ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Todo lo que era Jehová para su pueblo en el Antiguo Testamento viene a concretarse y a manifestarse en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Cristo en el Antiguo Testamento es el Santo. Lucas 1:35. Por lo cual también el santo ser que va a nacer. Dios mismo, el santo, iba a encarnar en el Señor Jesucristo. En el Dios Santo se manifiesta en la persona de Jesucristo, quien personifica en sí mismo el concepto de la santidad. Así que Lucas nos presenta el significado de santidad y él dice que todo gira totalmente alrededor de la persona de Jesucristo. Mateo, en el capítulo 5, verso 17-18, Mateo nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice el Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El significado de cumplir implica completar, predicar plenamente, llevar a su fin el ministerio designado del Evangelio. La ley, mi querido hermano, tenía ceremonias, parte civil, parte moral, pero Cristo enseña, cumplió y dio ejemplo de santidad. Él mismo se encarga de enseñarla. Allá en Mateo, cuando nos dice, capítulo 5, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán el reino de los cielos. Cristo cumplió plenamente la pedagogía de la santidad para el hombre y obedeció completamente la ley moral en su totalidad. Cristo dio ejemplo. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, hay un episodio también interesante. Allí, en capítulo 8, verso 29, Pedro le responde a la pregunta del Señor Jesucristo diciendo: ¿y qué dicen ustedes de que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Se observa completamente, mi querido hermano, el cumplimiento de la naturaleza santa y redentora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo, el ungido, el Mesías, el hombre representativo, el agente humano de origen divino, vindicado por Dios. Cristo, el Salvador. Cristo, el libertador. Cristo, el redentor. Tú eres el Cristo, dice Pedro. Solo Jesús merecía tal distinción y reconocimiento, de tal manera que podía ser visto e imitado como ejemplo de santidad para el ser humano.
En Juan, capítulo 1, verso 1, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan presenta a Jesucristo como totalmente humano y divino. El Dios creador y sustentador está entre nosotros, viviendo los mismos sufrimientos que los humanos, viviendo en medio de un mundo hostil, corrupto y perverso. Cristo como humano y divino, pero sin pecado, demostrando que sí se puede ser santo y agradar a Dios. En el libro de los Hechos se puede observar también, mi querido hermano, cómo el Espíritu Santo, después de su llegada en el día de Pentecostés, se convierte en el protagonista donde su interacción con la iglesia cristiana es un vivo ejemplo de santidad. Cristo encarna la santidad y el Espíritu Santo produce en las vidas de quienes le permiten orar. Para concluir este primer bloque, en los evangelios y en los hechos, el concepto de santidad, podemos también observar en el libro de los Hechos que no solo vemos a un Pedro totalmente transformado, lleno del poder del Espíritu Santo, sino que también vemos a una iglesia cristiana en igual actitud y en igual condición. Cristo lo vemos en los evangelios con estas características. Miremos nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto del tema, la santidad en el Nuevo Testamento, es, miremoslo desde las cartas paulinas. El significado de santidad en las cartas paulinas. Haré un breve observación a los aportes teológicos que hace el apóstol Pablo al tema de la santidad en el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 5, verso 20. Allí Pablo dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La santidad brota de la cruz y de la resurrección. Pablo establece unas analogías positivas y negativas entre la caída del primer Adán y la victoria del postrer Adán. Pablo declara, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo piensa en la provisión que Dios había hecho para la raza caída. Como en todo lado, hay enemigos del Evangelio que habrían podido torcer la verdad. Tal vez esos enemigos decían, bueno, si el Espíritu es el que se conserva en la esfera de la gracia de Dios, entonces no importa los pecados del cuerpo.
Pablo afirma rotundamente que los principios de la salvación y la condición de la vida del creyente impide ideas permisivas en cuanto a una vida pecaminosa. Cristo murió a todos los efectos del pecado y volvió a vivir, de modo que el creyente, unido vitalmente con él por la fe, murió y resucitó de manera semejante, lo que determina su superación posicional del pecado. El creyente llega a ser un santo delante de Dios. Todo su ser lo santifica el Señor. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice que todo nuestro ser sea santificado, alma, espíritu y cuerpo. Más adelante, en capítulo 6, Pablo nos va a hablar sobre los conceptos fundamentales de la santidad. En primer lugar, la santidad es una obra de Dios. Como lo veíamos en el Antiguo Testamento, Dios siempre buscando al hombre para que el hombre disfrutara del carácter santo de él. Pero como veíamos, no alcanzaron sus expectativas. Por eso era que fallaba una y otra vez. En el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Pablo, en segundo lugar, con respecto a la santidad, el creyente se halla unido con Cristo en muerte y resurrección. Romanos 6, hablando del 1 al versículo 5, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representó el hecho de su unión espiritual con Cristo en su muerte al pecado y su resurrección a la plenitud de la vida después de anular el pecado por medio de la muerte. Ahora la vida del creyente se condiciona por esta unión fundamental de fe en Cristo, lo que hace imposible que el creyente continúe en el pecado. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Cristo. Ahora, unidos con Él por fe en resurrección, tenemos comunión inquebrantable con Dios y libertad para resistir el pecado. Claro está, mi querido hermano, que eso no quiere decir que el creyente no tenga la posibilidad de caer en el pecado. Podemos caer, pero será algo contrario a su verdadera naturaleza y condición. Y si caemos, abogado tenemos al Señor Jesucristo, donde nos invita a confesar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, hablando Pablo de la santidad, del versículo 6, Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El cuerpo de pecado está puesto afuera de uso. Dice el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El hombre viejo, o nuestra naturaleza vieja, esa naturaleza caída de Adán, fue destruida. Es decir, todo ese conjunto de tendencias pecaminosas que caracterizaban la persona del hombre caído, heredado de Adán, fue destruido, fue crucificado con Cristo en la cruz. Así que el viejo hombre lleno de pecado no debería verse en la vida del creyente, porque murió de una vez por todas y ahora estamos libres de su poder. ¿Qué debía o qué debe prevalecer en el cristiano? El nuevo hombre obediente a los impulsos del Espíritu Santo. Cuarto lugar, la santificación como victoria sobre el pecado. Versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente está bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. La ley no nos ayudaba a vencer el pecado, al contrario, más nos consumía. Pero ahora que estamos en Cristo, unidos a Él, Él es nuestro amo, nuestro Señor. Y nos da poder para hacer lo bueno y evitar lo malo. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el pecado? Bueno, capítulo 8 del mismo libro de Romanos, Pablo describe la forma en que podemos obtener victoria sobre el pecado. Y es por el Espíritu Santo. En la medida que nos dejamos moldear y controlar por Él, vamos obteniendo victoria sobre el pecado. Nuestro quinto punto sobre santidad en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, Pablo también nos afirma que la santidad como una actividad se vitaliza por la obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 7, Pablo se ocupa de las dificultades continuas que usted y yo enfrentamos con el pecado, pero que se vitaliza, se energiza por la obra del Espíritu Santo. En Gálatas también nos lo presenta el apóstol Pablo, capítulo 5, 17 al 26. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y narra las manifestaciones de la carne y después añade el fruto del Espíritu Santo. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La santificación no es una actividad estática, sino que el hombre nuevo que vive en nosotros se debe ir renovando. Colosenses capítulo 3, Pablo nos lo explica mejor.
nos habla de buscar, de hacer, de dejar, de servir, de vestir. Hay que ir renovándolo. ¿Con qué? Pues con los medios que Dios nos ha dejado y nos ha puesto en nuestras manos. Por el Espíritu Santo, la palabra. La palabra también nos santifica. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos se enfoca en el sistema levítico para demostrar que todo ese simbolismo y sombra se ha cumplido en Cristo. Y por eso habla de la superioridad, de la excelencia de Cristo. Cristo es en todo y en todos está por encima. También en Hebreos podemos encontrar que el autor queda claro que la santificación es a la vez algo que Jesucristo adquirió para siempre para el creyente, según Hebreos capítulo 10, versos 10 y 14. Para concluir este bloque del segundo punto, podemos decir que la santidad, mi querido hermano, no es de unos privilegiados como lo era en el Antiguo Testamento. Solo era para el pueblo de Israel. Sino de todo el que se acepta la obra redentora de Cristo. Y cuando aceptamos la obra redentora de Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios. Así que dejémonos controlar y moldearnos por el Espíritu Santo y cooperemos con Él para lograr el propósito de Dios a la semejanza de su Hijo Jesucristo, como lo narra capítulo Romanos 8, versículo 29. Pasemos ahora a nuestro tercer punto. Entremos a nuestro tercer punto para ir concluyendo el tema de la santidad en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar el significado de santidad en las cartas de otros siervos. Por ejemplo, el aporte de Santiago. Santiago hace énfasis en la iniciativa personal de la santidad. Santiago, en capítulo 4, a partir del versículo 8, él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Sí es posible imitar el carácter santo de Dios. El aporte teológico del apóstol Pedro hace énfasis en la obra de Cristo, el fundamento de la nueva vida de santidad. Lo vemos en el capítulo 1, verso 17 al 25. Pedro también anima a los cristianos que sufren y los invita a dar testimonio con mansedumbre, santificando al Señor en sus vidas, como lo narra en el capítulo 3, verso 15. Miremos en tercer lugar el aporte del apóstol Juan. Juan hace énfasis en la propiciación, es decir, en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, comprendiendo que este hecho fundamental anuló el pecado e hizo posible una vida de amor juntamente con Cristo, como lo narra en 1 Juan 2:2. El aporte de Juan en Apocalipsis, Juan hace énfasis en estar en alerta, da esperanza a los creyentes en medio de la persecución y revela los hechos poderosos que han de venir teniendo a Jesucristo como amo y Señor de nuestras vidas. Lo narra en el capítulo 20, verso 6. Para concluir este tercer bloque, podemos decir, hermanos, que es posible practicar la santidad con la ayuda del Espíritu Santo y cooperando con Él para heredar un nuevo cielo y una tierra nueva, como lo narra Apocalipsis 21.
Para concluir todo el tema, mi querido hermano, podemos decir que la iglesia primitiva, Pablo y otros servidores del Señor mostraron que sí es posible disfrutar la santidad en un mundo hostil, corrupto y perverso, de tal manera que testificaron a las naciones, evangelizando y glorificando al Señor en sus vidas y santificando el nombre de Dios entre los pueblos. Dios desea, mi querido hermano, compartir su gloria y santidad con su máxima creación, el hombre, por medio del amor representado en la muerte de Cristo en la cruz. Somos invitados, mi querido hermano, a la santidad de Dios para disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva por la eternidad. Así que cierro esta enseñanza con esa invitación, no de parte mía, sino de parte de nuestro Dios. Si es posible, vivir, practicar el carácter santo de Dios. Así nos lo presenta el Nuevo Testamento. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, y un abrazo a distancia y mis oraciones. Dios me le bendiga. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos permitió iniciar y culminar en la presencia de Él. Sé que todos ustedes se gozaron, como yo me gocé en esta mañana, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y quiero compartir los anuncios de esta semana. Siempre llegan a ustedes unos mensajes escritos y en video, como recordemos mientras esperamos. Quiero que se unan, quiero que participen porque trae más contenido y es para edificación a nuestras vidas. También el día sábado tenemos oración e intercesión de 7 a 8 y media de la mañana por teleconferencia. También están cordialmente invitados los que tengan en su corazón unirse, bienvenidos. El día domingo, nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal YouTube. Los que no se han inscrito aún, los invitamos a que se suscriban. Y también los invitamos para esta tarde, invita el Ministerio de Alabanza a la reunión de parejas. Es un tiempo maravilloso. Los que no se han suscrito, más tardecito les enviamos el link, es por la plataforma Meet. Entonces, para todos los casados, los enamorados, es un tiempo que realmente es una palabra de Dios y nos edificará a nosotros como pareja, como familia. Entonces los invito, mis hermanos, unámonos todos en la misma causa, y agradezco a todos ustedes. Y también quiero resaltar un agradecimiento muy especial para todas las personas que nos apoyan tanto en oración como económicamente. Que Dios derrame grandes bendiciones en cada uno de ustedes en todas las áreas de sus vidas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.